Además de eso, ha dicho que en Cristo nosotros, fue lo que vimos la vez pasada, que en Cristo todas las cosas cooperan para bien y que para todos aquellos que han sido llamados conforme al propósito del Señor, es decir, llevarlos a la gloria, todas las cosas van a cooperar para bien. ¿Qué dijimos? Que ¿quiénes son esos para los que cooperan para bien? Aquellos a los que Dios llamó de antemano, a los que conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Entonces, lo que viene hoy es una aplicación de todas estas doctrinas. Entonces, vamos a leer juntos Romanos 8, versos 31 al 38. Dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, Pablo ha expuesto la cadena de la salvación, predestinó, llamó, justificó, glorificó, y lanza una pregunta retórica. ¿Qué diremos frente a esto? Es la primera pregunta. ¿Qué diremos frente a esto? Es decir, con toda esta cadena gloriosa que hemos visto de lo que Dios ha hecho por nosotros, desde habernos conocido desde antes de la fundación del mundo hasta hablar de nuestra glorificación en pasado, eso es lo que debemos tener presente. Habiendo dicho todo eso, ¿qué diremos frente a esto? La gran pregunta es, entonces, con esto que Dios nos ha dicho, esto que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué? ¿Cómo nos afecta? Y lo que encontramos entonces en esta sección es una declaración sobre la seguridad inquebrantable que poseen los creyentes en el amor de Dios manifestado a través de Cristo. Entonces, ¿cuál es la intención de estas preguntas? Quise colocar aquí el comentario de William Hendrickson. Estas preguntas no tienen la intención de obtener respuestas, sino de declarar triunfantemente que nadie puede estar en contra de nosotros, nadie puede acusarnos y nadie puede condenarnos. Amén. Entonces, mira lo que dice: si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará contra nosotros? Pablo aquí está diciendo implícitamente que va a haber oposición. Está diciendo, ¿quién contra nosotros? Está asumiendo que en la vida cristiana vamos a tener oposición, fuerzas que se oponen. Y por el contexto del pasaje, él incluye aquí ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir. Él está incluyendo incluso cosas cotidianas que no suceden. Problemas, otras personas, tentaciones. Pero afirma que ninguna de estas cosas puede prevalecer. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién está en contra nuestra? ¿Quién puede estar en contra nuestra? La respuesta que se espera es ninguno. Entonces, esas son palabras que es fácil decirlas, pero que tienen que bajar al corazón. Porque cuando nos encontramos en el problema, la primera reacción humana es la desesperación. Es
perder el foco, perder el horizonte. Es decir, estoy solo, Dios me abandonó. Pero lo que nos está diciendo Pablo precisamente es, tú estás dentro de una cadena gloriosa de salvación que empezó mucho antes de que tú nacieras, en la eternidad, y que se dirige a un momento que va más allá de la misma muerte tuya. Va de la eternidad hacia la eternidad. Entonces, si Dios está de parte tuya, de parte nuestra, de esa forma, de eternidad a eternidad, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios te amó desde la eternidad, ¿qué fuerza que se opone puede prevalecer? Es la pregunta. Ninguna. Porque, en primer lugar, Él prevaleció en contra de nosotros cuando nosotros no creíamos, rescatándonos, salvándonos. Prevalece en contra de los poderes de este mundo, en contra de nuestra propia carne, en contra del mundo, en contra de Satanás, en contra del pecado, y nos preserva. Así que a la pregunta sobre cuando experimentamos oposición, cuando experimentamos dificultad, ¿quién puede estar en contra nuestra? La respuesta es nadie. Como dice John Murray en su comentario, si Dios está por nosotros, no importa quién esté contra nosotros. Los adversarios no están en la misma categoría que Dios. No pueden frustrar su propósito. Si Él está por nosotros, no importa quién esté contra nosotros. Realmente no importa. Esta es una verdad, hermanos, que nos da confianza y valentía, que no caminamos solos. No somos víctimas de un triste destino que nos ha acontecido. Pobrecito yo, que estoy aquí solo enfrentando todo esto. No, caminamos con Dios, andamos con Él. Él gobierna sobre todas las cosas porque Él las creó y estamos dentro de su plan. O sea, ese es el punto en el que Pablo nos llevó justamente la clase pasada. Nuestra vida está dentro de su plan. Si tuviésemos que preguntarnos en este momento, ¿en qué parte del plan de Dios para mi vida me encuentro ahora? ¿Qué podríamos responder? No sabemos los detalles, pero sí podemos decir, pensando en esa cadena que vimos la semana pasada, yo estoy en un proceso de santificación y el Señor me está perseverando. Mi vida no está fuera de su plan, de ninguna parte de su plan. Está allí, comprendida en algún eslabón de la cadena, está la vida de los creyentes. O de aquellos que van a ser creyentes, aquellos que han sido predestinados, o los que están en la gloria esperando la resurrección. Estamos ahí, en alguna parte del plan de Dios estamos nosotros. Y eso es maravilloso. ¿Qué sigue diciendo? Si Dios es contra nosotros, estará contra nosotros, verso 32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las demás cosas? Pablo está utilizando un argumento de mayor a menor. De menor a mayor, perdón. Si Él ya entregó a su Hijo, que es lo más grande que Él puede entregar, es decir, Dios Padre, eterno, infinito, soberano, majestuoso, santo, ¿está grabando? Majestuoso, santo, entregó a Dios Hijo, eterno, infinito, santo, majestuoso, por nosotros. Si Él ya entregó a Cristo, ¿por qué dudar que nos dará todo lo que necesitamos para llegar a la gloria? ¿Por qué dudar que en medio de cualquier cosa que estemos viviendo, el Señor no va a suplir lo necesario para llegar a la gloria? Y aquí cuando hablo de suplir, no hablo necesariamente y no hablo principalmente de cosas materiales. Estoy hablando del poder del Espíritu para mantenernos y para sostenernos. De eso es lo que estoy hablando. Mira, hay un pasaje, justamente ayer estaba escuchando un sermón sobre
sobre este pasaje de 2 de Corintios 1, donde dice 1:5, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Y reflexionando en ese pasaje, ese 2 de Corintios 1, verso 5. Y en ese pasaje recordaba que si nuestros sufrimientos en esta vida son muchos, asimismo, la consolación que abunda para nosotros por medio de Jesucristo es de igual proporción. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, si el Señor entregó a Cristo, podemos estar seguros que sus consolaciones, su fortaleza va a ser tal que nos permitirá superar y atravesar cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia. De hecho, en este argumento, Pablo está utilizando un lenguaje muy similar al que se utiliza en la historia de Abraham e Isaac. Si él no escatimó de entregarnos a su propio hijo, ese lenguaje es muy similar al lenguaje de entre Abraham e Isaac, donde, recordemos la historia, Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Abraham va y lo hace, convencido de que el Señor hará algo con Isaac, lo resucitará o algo. Pero tuvo que pelear la primera pelea, de dejarlo ir. ¿De qué? De que dejarlo ir a morir. O sea, porque al principio él pensó. Oh, sí, claro. Oh, sí, claro. Pero hablemos de ese acto. Abraham sacrificando al hijo de la promesa, de quien vendría la promesa. Por supuesto, Dios lo evitó, puso un sustituto, un carnero. Pero Dios el Padre no refrenó su mano ante Dios Hijo. Al verdadero hijo de la promesa, sí que lo crucificó. Sobre él sí que derramó su ira. Entonces la pregunta es, si Dios Padre no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿Cómo no las dará? ¿Cómo no nos capacitará? ¿Cómo no nos dará fuerza a través de su Espíritu? ¿Cómo nos responderá oraciones para tornar circunstancias a nuestro favor, para girar circunstancias a nuestro favor? La pregunta es, por supuesto que lo hará. Por supuesto que lo hará. A veces, como cristianos, nosotros buscamos algún tipo de confirmación externa que me diga, Dios está a mi favor, Dios está a mi lado. Y creo que esa es una lucha de algunos cristianos. O sea, Dios me tiene que confirmar de alguna forma que Él está conmigo. Pero lo que nos dice la Escritura es, no, es que Dios no tiene que mostrarte algo más que la cruz. O sea, la cruz es la mayor confirmación de que Dios está por ti. De que si has creído en Cristo, de que Él ha sido propicio por ti en ese sacrificio, Él está a tu favor. Y que tú puedes orar con confianza y que tú puedes esperar suministro del Espíritu por gracia. Como dice Charles Hodge en su comentario, este es el fundamento más firme de confianza. Si Dios ya ha hecho lo mayor, no dejará de hacer lo menor. Esto asegura no solo provisión material, sino todo lo necesario para la salvación final. Entonces, ante la ansiedad o el temor, pregúntate, ¿acaso el Dios que entregó a su Hijo me abandonará ahora? La respuesta es no. Sigue diciendo en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, aquí ahora la pregunta pasa a la conciencia, porque esta es una realidad que enfrentamos. Ok, entiendo que Dios es por nosotros, no contra nosotros. Entiendo que entregó su Hijo, pero esto es algo que nosotros enfrentamos, las acusaciones. Las acusaciones del enemigo, las acusaciones de la vieja carne. Esto lo enfrentamos nosotros. La conciencia se torna culpable por cosas que hemos hecho. Entonces,
esto frena, esto puede paralizar a un creyente. Lo puede paralizar por mucho tiempo. Pero yo hice esto, o yo hacía esto, ¿será que ya yo no merezco el amor del Señor? Esas cosas paralizan. Pero ante esa acusación, lo que está respondiendo, ante esta realidad, lo que está respondiendo el pasaje precisamente es: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Voy por esa primera parte. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Miren, noten que ni siquiera pone la base de la pregunta. La pregunta está muy bien diseñada. La pregunta no dice quién acusará a los perdonados. Se va incluso más allá. Se va a la lección misma. O sea, se va al propósito del amor eterno de Dios. ¿Quién acusará a los que Dios amó eternamente? Y hace la pregunta de esa manera. Y entonces, para responder la pregunta, él dice: Dios es el que justifica. En otras palabras, lo que está haciendo Pablo aquí es decirnos: cuando venga esa acusación de eres culpable, no lo hiciste bien, te faltó, recuerda que hiciste esto, recuerda que hiciste aquello, Pablo pone la pregunta en términos de: recuerda que Dios te amó de antemano antes de haber hecho lo que hiciste. Y te responde diciendo: Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Es decir, tú has sido amado desde la eternidad y Dios no te llamó a ti para que tengas una justicia perfecta. Él te justificó antes. Eso pone la vida cristiana en orden. Porque me está diciendo: Dios me amó desde la eternidad, entonces Dios me ha justificado conforme a ese amor y me tiene en un proceso de santificación. Aquí me adelanto un poquito a lo que viene más adelante. Desde luego voy a fallar, porque estoy en un proceso de santificación. Voy a fallar. Mi conciencia me va a acusar por pecados pasados, pecados que cometa en el camino. Claro que va a pasar. Eso va a pasar. Pero entonces me recuerda: Dios me amó antes de que yo lo amase. Y me justificó antes de que mis obras fuesen perfectas, que no lo llegan a ser. Él me colocó en su amor mucho antes de cualquier acusación que me pueda lanzar mi conciencia. Entonces, las acusaciones pueden ser reales, pecados cometidos, pero no prosperan porque Dios mismo nos declara justos. Dios es el que justifica. Él ha emitido su veredicto, justificados, y la justificación es algo definitivo y nadie puede reabrir el caso. Ese caso nadie lo puede reabrir. Entonces, cuando la conciencia o el enemigo te acusen, recuerda: Dios me justificó y su veredicto es irrevocable. Y me justificó no por algo que yo hice, me justificó porque Él me amó de antemano. Me justificó porque Él me amó de antemano. Sigue diciendo: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ahora qué nos está diciendo? Ahora nos está abriendo todo lo que tuvo que ocurrir para ser justificados. ¿Quién es el que condena? Está diciendo: ¿quién tiene la autoridad para condenarme? Es una buena pregunta. Ese es un buen punto. Aquí no está diciendo quién condenará. Satanás me puede condenar. En la respuesta de Pablo, no, Satanás no aparece. Porque el punto aquí es que quien me puede condenar es aquel que es mi juez. Esa es la pregunta. Y el punto también es que quien me puede condenar es aquel que hizo todo aquello que yo no puedo hacer. Es decir, si yo me comparo con Cristo, que vivió una vida perfecta, por supuesto que me condene.
Por supuesto que me condeno, porque sí, está grabando. Sí, porque Él tiene todos los méritos que yo no tengo y a Él le ha sido delegada la función de juez. Recordemos que Él es rey y como es rey, entonces ahora es juez. Entonces, ¿quién es el que me puede condenar? Aquel que vivió una vida perfecta, aquel que es el juez. Él es el que me puede condenar. Pero mire lo que dice. Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, ¿quién me puede condenar si el juez de toda la tierra, el que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, está a mi favor? Nadie. Nadie me puede condenar. Porque el juez está a mi favor. Mi caso está resuelto porque el juez está a mi favor. Entonces, Cristo murió por nosotros, pagó completamente nuestra deuda de pecado, resucitó, que significa que venció a la muerte y que su sacrificio fue aceptado. La resurrección tiene una implicación y es que el sacrificio fue aceptado. Está a la diestra de Dios, ocupa el lugar de máximo poder y autoridad e intercede por nosotros. El que intercede por nosotros está a la diestra de Dios, en el máximo lugar de autoridad. Entonces, Él actúa permanentemente como nuestro abogado. Cristo es nuestro abogado permanentemente. Y nunca pierde un caso. Entonces, voy a leer esta cita. La intercesión de Cristo no es un ruego de misericordia dirigido a un padre renuente. Este punto es importante porque hay personas que pintan la intercesión como si el padre no quisiese perdonar y hijo está rogando porque te perdone. No, el padre no es renuente porque fuimos escogidos por el padre y el padre envió a su hijo. El padre no es renuente a que seamos perdonados. Más bien, es la aplicación continua de su obra consumada a nuestro favor. La expiación no es algo que simplemente ocurrió una vez en el pasado y luego se dejó ahí, aislado. El Cristo resucitado, sentado a la diestra de Dios, sigue ministrando a su pueblo. Él es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, quien se asegura de que los beneficios de su muerte nunca se pierdan para nosotros. Por eso Pablo puede decir con total confianza que ningún cargo podrá jamás mantenerse contra nosotros. El Padre nos ha declarado justos. El Hijo ha muerto y resucitado por nosotros y ahora mismo intercede por nosotros. Entonces, el hecho de que Cristo está a la diestra del Padre significa que los beneficios de la redención están permanentemente fluyendo a nosotros, que están asegurados porque nadie lo puede remover de esa posición y que con Él como nuestro abogado y sumo sacerdote, los beneficios de su muerte no se pierden para nosotros. Siempre vamos a encontrar perdón si somos hijos de Dios. Siempre vamos a encontrar misericordia, porque Él está a la diestra del Padre, tiene todos los méritos y en la posición santa que ahora ocupa, sella, asegura nuestra redención. La asegura. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos no podían asegurar la redención. Eran pecadores. Ellos necesitaban una víctima que muriese por ellos, de hecho. Ellos no podían continuar en su ministerio. Y, por supuesto, ellos no ocupaban el máximo lugar de autoridad. Entonces ellos no podían interceder perpetuamente por los que se acercaran a Dios por medio de ellos, pero Cristo sí. Su sumo sacerdocio es completamente diferente. Entonces, tienen que aquí se combina la figura del juez con la del sumo sacerdocio de Cristo. Mi juez es mi sumo sacerdote. Mi juez es mi sumo sacerdote. ¿Quién puede acusarme si mi juez es mi sumo sacerdote? Intercede por mí. Si mi juez es el mismo que se entregó y es mi sumo sacerdote. Nadie. Entonces, como aplicación, cuando caigas, no huyas de Dios.
corre a Cristo, el abogado perfecto. Y la pregunta de los siguientes versículos, yo le colocaría aquí un entonces. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Creo que así está en Reina Valera, de hecho. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo nos dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Y menciona cosas que son muy reales. Tribulación, angustia. Por cierto, para que vea que la angustia tiene el potencial de realmente hacerla pasarlo mal a uno. Tribulación o angustia o persecución o hambre. El hambre también tiene el potencial. O sea, quiero que analice los términos con calma, porque a veces uno pone la vida espiritual como que muy sobre las nubes, como que ninguna cosa terrenal me va a afectar. Mire, esto es bastante real. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Alguna de esas cosas? La respuesta que se intuye es no. Pero ahora miren lo que dice, tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Sí. El hecho de que seamos hijos de Dios, que seamos ovejas del Señor, nos coloca en una situación en la que vamos a sufrir problemas en este mundo. Ese es el sentido del versículo que está citando. Por causa tuya, ¿por causa de quién? Del Señor, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Entonces, mis hermanos cristianos, que no les sorprenda las dificultades, que no les sorprendan las pruebas, que no les sorprendan las cosas difíciles, que no les sorprenda cualquier tipo de prueba, desde prueba económica, prueba emocional, no les sorprenda. Porque por el hecho de ser de Él, por causa suya, somos puestos a muerte todo el día. Estamos bajo ataque. Estamos bajo ataque. No nos acomodamos a este mundo. No podemos acomodarnos a este mundo. Eso nos coloca en una hostilidad con el mundo. Y eso se refleja en la vida cotidiana con problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas en el momento en que te montas en un carro y empiezas a manejar. Es muy real. Es muy real. Tenemos hostilidad con el enemigo. El enemigo busca, como león rugiente, a quien devorar. Tenemos hostilidad con nuestra propia carne, que se revela en contra de ese espíritu que ha sido puesto en nosotros. Entonces, por ser del Señor, estamos puestos a muerte. Por ser del Señor, enfrentamos dificultades. Ser cristiano no te hace la vida más fácil, te la hace más difícil. No te hace la vida fácil. Las dificultades son llevaderas en Cristo, sí, pero no te hace la vida más fácil. Entonces, porque somos considerados como ovejas, sí, pero como ovejas para el matadero. Pero dice el verso 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores, pero no en nosotros mismos, sino
por medio de Cristo que nos amó. ¿Por qué? Por medio de Dios que nos amó. ¿Por qué? Porque en todas estas cosas nosotros hacemos parte de una cadena que jamás se rompe. En todas estas cosas puede tener la plena certeza de que Dios está obrando en la vida de ustedes cualquier cosa que estén viviendo para llevarlos a la gloria. Cualquier cosa que sea. Está obrando en la vida de ustedes, sea que lo que sea que esté pasando, para santificarlos y hacerlos perseverar. Cuando vienen las pruebas y las dificultades, la pregunta no debe ser tanto de el Señor me tiene que bendecir con algo material después que pase la prueba. No. Tiene que, antes, usted cuando pase la prueba, tiene que darle gracias porque eso que está viviendo es lo que lo está ayudando a ser santificado y a perseverar. Muchas de las pruebas que nosotros vivimos ahora nos van a ayudar a poder seguir continuando en el camino. Lo voy a decir, y muchas de las pruebas que muchos de ustedes han vivido fueron necesarias para que ustedes puedan continuar en el camino. Ese es el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Son necesarias. Las mismas pruebas que yo vivo no son las que ustedes viven. Por supuesto, son diferentes. Y Dios es un buen alfarero que sabe qué tiene que vivir cada uno. Él lo sabe, Él nos está moldeando. Pero tenga la seguridad que las pruebas y dificultades que vivimos ayer y las tentaciones que enfrentamos ayer fueron necesarias para ser quienes somos hoy. Y lo que enfrentamos hoy es necesario para que podamos continuar perseverando en el camino y llegar hasta el final. Esa es la consolación que nos da el texto. No hay tregua en la guerra. ¿Mm? No hay tregua en la guerra. No hay tregua en la guerra, pero siempre vamos en victoria por medio de Cristo. No hay tregua, pero siempre vamos en victoria por medio de Cristo. Realmente, si uno analiza con calma, los instantes de paz en la vida cristiana son muy pocos. Siempre hay una lucha, pequeña o grande, siempre hay algo. Siempre. Y si no son muchas pruebas, es una muy larga. Interminable. Pero precisamente en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estamos bajo su propósito de gracia. Y todo lo está haciendo para llevarnos en santificación y en perseverancia hasta la gloria. Entonces, él termina diciendo, porque estoy convencido, plena persuasión, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, cualquier cosa que vivamos, material, espiritual, muerte, vida, ni los ángeles, por supuesto, los ángeles buenos no están en contra de nosotros, están a favor nuestro, pero es un término para una metáfora para explicar todo lo que está diciendo. Pero ni los principados malignos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ningún poder espiritual puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo. Y sigue diciendo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que estoy viviendo ahora, ni lo que ni siquiera he empezado a vivir. Que muchas de las cosas que a nosotros nos mata es la ansiedad de cosas que no han pasado, que ni siquiera se ven en el horizonte, pero ya nos empezamos a asustar y ya nos empezamos a preocupar. Entonces, ni lo presente,
ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, aquí para volver a apelar a todo el tema del maligno y sus demonios, ni ninguna otra cosa, y miren que aquí Pablo hace un énfasis, creada. ¿Por qué creen que Pablo puso allí creada? ¿Por qué creen que el Espíritu Santo inspiró allí poner ninguna otra cosa y no lo dejó así, sino ninguna otra cosa creada? ¿Qué es lo que nos quiere recordar? Que es que todo, incluso Satanás y sus demonios, son de Dios. Él los creó. Solo hay un creador. Y Él está por encima de todo. Eso es lo que está enfatizando. Por eso dice ninguna otra cosa creada. Ninguna otra cosa creada. Nada de lo que Dios creó. Nada de lo que Dios creó y cayó por la caída en pecado. Nada de eso nos puede separar del amor de Dios. Nada de eso lo puede hacer. Absolutamente nada. Nada. La pregunta que nos debemos hacer ante cualquier prueba, dificultad, tribulación, tentación es: ¿esto me puede separar del amor de Dios? La respuesta inmediata es no. No puede. No puede. No puede. Nos recuerda cómo es que ese amor de Dios, por si dudamos todavía del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, no es cualquier amor de Dios, es el amor de Dios en Cristo. Nos está recordando que para aquellos que tenemos a Cristo como nuestro Señor, hemos sido amados por Dios. Él nos ha amado en Cristo. Y por esa razón no debemos temer nada de eso. Por esa razón. No es un amor general, no es la gracia común de Dios para todas las personas, no está hablando de nada de eso. Está hablando del amor de Dios que se ha derramado por nosotros en Cristo Jesús, que nos lleva en una cadena desde la eternidad pasada, cuando Dios nos amó sin que siquiera hubiésemos nacido, hasta la eternidad futura en que gozaremos la gloria con Él. Sí. He leído que la guerra la ganó Cristo, pero nosotros perdimos la batalla, porque tú dijiste que no había tregua en la guerra. Oh, bueno, estamos utilizando diferentemente los términos, pero sería la batalla. Sería batalla, sí. No hay tregua en la batalla. Claro, en nuestra batalla diaria no hay tregua. No hay tregua, es cierto. Pero en esta batalla diaria, precisamente, como estamos en Cristo, en el propósito eterno de Dios, podemos estar seguros. Estamos seguros. Entonces, toda esta aplicación que Pablo está haciendo se ancla en la seguridad de la salvación. Se ancla en eso. Si quitamos lo que vimos la clase pasada acerca de la seguridad de la salvación, esta aplicación se cae. Porque está basada todo en el amor de Dios en Cristo. El amor de Dios en Cristo. En que somos escogidos, en que hemos sido justificados. Está anclada ahí. Entonces, quita esa cadena que va desde la elección hasta la gloria, tal como Dios la diseñó. Y si tú quitas eso, yo te tengo que decir, tú no puedes aplicar ese texto como Pablo lo está aplicando. No puedes. Porque está anclada en ese amor eterno que va desde la eternidad hasta la eternidad. En eso está anclada. Entonces, como pregunta o aplicación final, ¿importa lo que creamos acerca de la salvación? Sí importa. Sí importa. Porque tiene consecuencias en la manera en que vivimos y cómo nos aferramos a las promesas de Dios y lo que podemos esperar de Él. Entonces,
Nuestras pruebas no son señal de ausencia de amor, sino parte del camino a la gloria. Decía, parte de ese proceso. Son parte del proceso. Esto cubre toda dimensión posible, tiempo, espacio, poderes espirituales. Todo queda debajo del amor soberano que no depende de nuestro rendimiento, sino de la obra consumada de Cristo. Como decía Martin Lloyd Jones, nuestra seguridad no descansa en nuestro amor a Dios, sino en su amor hacia nosotros. El amor de Dios en Cristo es la explicación última de nuestra perseverancia final. No descansa en mi amor a Dios, sino en el amor de Él por mí. Entonces, para finalizar, Pablo está celebrando, no solo está enseñando, él está aplicando el texto con alegría. La cadena dorada de la salvación culmina en un canto de victoria. Nada ni nadie puede romper la unión del creyente con Cristo. Para reflexionar, preguntas para que cada uno se las lleve. Si quiere, tómele la foto. ¿Qué implica para ti personalmente que Dios está a tu favor? ¿Cómo responde tu corazón al saber que Cristo intercede por ti ahora mismo? ¿Qué acusaciones enfrentas hoy? ¿Cómo te ayuda ese texto a enfrentarlas? ¿Qué significa para ti que ninguna circunstancia pueda separarte del amor de Cristo? Y termino con otra frase de Martin Lloyd Jones. Repite a tu corazón esta verdad cuando vengan pruebas. Dios me ama en Cristo y nada puede cambiar eso.